Pues amigo de Conexión, un saludo para todos los que están en esta emisión en vivo en estos momentos, pero es necesario tenerla en este instante, ya que hay mucha confusión al respecto. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador, si Gers Manero, si Marcelo Ebrard sabían de la detención allá hace unas semanas en los Estados Unidos de Norteamérica del general Cienfuegos. Le vamos a presentar de palabra de Marcelo Ebrard y de Andrés Manuel López Obrador cómo sucedieron los hechos para que quede un poco claro. La indignidad que hay ahora sí del gobierno de la República Mexicana por cómo pasaron los hechos en aquel lado. ¿Reculan los estadounidenses respecto a que quieren remendar su error? Pues ¿qué le parece si pasamos a la explicación? No sin antes informarle que en estos instantes la jueza ya ordenó retirarle los cargos al señor general Cienfuegos y por lo tanto va a ser repatriado aquí a México y la pregunta es, ¿vendrá como detenido o vendrá como una persona en libertad y que lleve un proceso legal desde fuera de la cárcel? ¿Qué le parece si pasamos a la información, amigo de Conexión, y todos los que se están conectando en este instante? Nos ponemos ahora sí a ver qué nos dijo Marcelo Ebrard y el presidente de la República al respecto. Creo que son las voces autorizadas para que nos expliquen qué fue lo que sucedió en realidad. Vamos a darle play, amigo de Conexión, para que queden mejor informados todos los de aquí del portal que tenemos en este instante. Vámonos riendo, vamos a darle play. Que el general Cienfuegos se ha trasladado a México, pero no en calidad de detenido, porque han sido desestimados los cargos, sino en calidad de ciudadano mexicano, repatriado a nuestro país. Por lo tanto, no se le va a detener. Si me permite concluir. Entonces, ¿en qué calidad viene de Estados Unidos? Ciudadano en libertad. No viene como un detenido. Bueno, ¿cuál es la diferencia con un procedimiento de extradición? El procedimiento de extradición se lleva a cabo cuando hay una orden de aprehensión en México. Pero ya les informé a ustedes que la evidencia proveniente de los Estados Unidos ha sido puesta a disposición de la Fiscalía General de la República apenas hace 6 días. Entonces, no viene detenido a México. La Fiscalía General de la República, desde luego, dará a conocer los detalles. No soy yo quien para darles a ustedes esa información. La Fiscalía es autónoma. Tiene que definir la Fiscalía el camino procesal que va a seguir. Pero el señor general Cienfuegos viene a México como un ciudadano repatriado por la autoridad norteamericana y se va a poner a disposición de la Fiscalía General de la República en libertad. No está detenido en ese viaje. Es un ciudadano en libertad. Y en esa condición va a llegar a México. En México, desde luego, le tienen que informar que hay un proceso que se está iniciando con la evidencia que Estados Unidos mandó. ¿Qué decisiones posteriores va a tomar la Fiscalía? Pues depende de la investigación, depende de las pruebas, su valoración de las pruebas, depende de todas las diligencias que tenga que hacer la Fiscalía General de la República, que tiene apenas 6 días que le llegó este expediente, para sustanciarlo. ¿Sí me explico? Entonces, simplemente decir, el general Cienfuegos llega a México en libertad. No es que aquí se le va a poner libertad, no, se le pone en libertad en Nueva York. Finalmente, señor secretario, preguntarle concretamente si el presidente Trump conoció esta decisión antes y la autorizó. No he podido yo tener un diálogo con el presidente Trump, entonces no tengo conocimiento ni le puedo contestar a usted. Bueno, ya escuchamos al señor Marcelo Ebrard, que viene en calidad de libertad el general Salvador Cienfuegos, quien va a determinar al pisar suelo mexicano si sigue en libertad o sigue un proceso dentro de la cárcel. Es la Fiscalía General de la República quien va a recibir al general Salvador Cienfuegos. Entonces todo queda en esperar, amigo de Conexión, la situación real
de este general, porque la Fiscalía General de la República no fue invitada a la mañanera y no tenía por qué hacerlo, porque todo eso se guarda con sigilio, con seriedad, en secreto, y no pueden estarnos informando de esa manera constantemente. Un saludo para Ali, saludo Charlie, Manuel Méndez, Alabama presente, un saludo para toda la gente de Montgomery, de Birmingham y sobre todo de Auburn, Alabama, donde yo trabajé un tiempo, que estuve de exiliado económico por aquellos rumbos allá en los años 90. Un saludo para toda la gente de los restaurantes mexicanos en los cuales laboré mucho tiempo. Un saludo para el gran Max en Blue Water, allá Blue Water Bay, allá en Florida. Otro restaurante también donde estuve ahí laborando. Pues vamos a seguir escuchando a Marcelo Ebrard a ver qué nos dicen por aquellos rumbos. Saludos, Manuel Méndez. No puedes tener una cooperación en una materia como esta, que es tan compleja, tomando una acción unilateral de esa naturaleza. Primero. Segundo, si hay elementos de los cuales México no estaba informado. A nosotros nos llegó la evidencia, como ya lo dije, apenas para la Procuraduría, es decir, la Fiscalía General de la República, el día 11, hoy es 17. Entonces no puede haber una base de confianza y eficacia en la cooperación, como ya dije, con un elemento de esa naturaleza, de esa envergadura. Vamos a ponernos en el caso opuesto. Vamos a suponer que en México detenemos, las autoridades, a algún alto funcionario, ahora que vino el administrador de la DEA. Vamos a suponer que lo hubiésemos detenido. ¿Qué pensaríamos de qué ocurriría? Pues habría una repercusión muy, muy seria. Estados Unidos nos diría, oiga, este funcionario me lo regresas, o bien vamos a tener un grave desencuentro. Entonces, México lo que está señalando es, no sabemos a esta fecha si el general Cienfuegos sea o no sea culpable de los cargos que se le imputan. Eso no lo podríamos saber, porque la evidencia, repito, llegó el día 11 de noviembre y la Fiscalía pues va a iniciar su investigación. Habrá que sustanciar, habrá que probar lo que se dice, o en su caso desestimarlo. Eso ya lo hará la Fiscalía General de la República. Pero, en esencia, la cuestión aquí es, si vamos a mantener la cooperación entre los dos países, entonces tiene que respetarse el ámbito de la jurisdicción mexicana. Si tú tienes elementos contra un alto funcionario, aunque haya sido de otra administración, pues los acuerdos vigentes dicen que me los tienes que compartir. Por consiguiente, y esto es lo que se dialogó, lo que te estamos solicitando es pues que ustedes tomen la decisión correspondiente, en sus manos está, pero no se pueden tener las dos. No puedes tener una cooperación cercana con todas las instituciones de México y al mismo tiempo hacer esto. Hay que escoger. Aquí lo que estoy viendo, y me dice muy bien Juan Rivera, y qué opino yo. Un saludo para Manuel Méndez hasta Mobile, Alabama, que por cierto ahí irse hacia la intersección para irme a Auburn, ahí en esa bella ciudad. ¿Qué opino yo al respecto de lo que está diciendo ahorita Marcelo Ebrard, que es muy importante? Pues que hay indignación en el gobierno de México. Hay una gran indignación porque no fueron informados de la investigación y la detención en su momento del general Cienfuegos. Fue una medida unilateral y hasta el 11 de octubre, como lo dice aquí, de noviembre, perdón, como lo dice Marcelo Ebrard, hasta el día 11 le fueron ahora sí llevados los expedientes de las evidencias por las cuales estaba siendo acusado el general Cienfuegos, las cuales fueron remitidas rápidamente a la Fiscalía General de la República para que las revise y de esa manera tiendan a ver si cuando llegue aquí a México sea detenido o lleve un proceso desde libertad y después se le fingen las responsabilidades para que se hagan las investigaciones necesarias. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo veo a un presidente serio, enojado, con la DEA, sobre todo allá en los Estados Unidos de Norteamérica, que son los que hacen todos esos enjuagues,
Es por eso que el día de ayer, haciendo un programa al respecto que se emitió esta mañana, la DEA queda expuesta como una autoridad que tiene una intromisión en todos los países de América Latina. Y esa intromisión que hizo con México es una falta muy grande. ¿Qué están haciendo los norteamericanos en este momento? Tratando de lavar su error, porque Andrés Manuel López Obrador manda al canciller Marcelo Ebrard a mostrar su enojo por la forma en que llevaron las cosas, por la falta de información con México, por la falta de esa comunicación que debieron de haber llevado. Y es por eso que deciden repatriarlo a México, es por eso que deciden entregarlo, queriendo lavar un error muy grande que cometieron las autoridades de la Fiscalía en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero vamos a seguir observando qué más dijo el presidente de la República al respecto. Y Marcelo Ebrard, aquí tenemos al presidente, ahorita nos va a hacer mención de su punto de vista. Y seguimos sacando conclusiones al respecto entre ustedes y nosotros. Vamos a darle play. Sabemos que el presidente de México encabeza una lucha contra la corrupción. Sabemos que la Fiscalía, que es autónoma, tiene al frente a un hombre serio y respetado en los Estados Unidos. Caso contrario, nunca habría pasado esto. Jamás. El elemento decisivo aquí no es que les dimos, sino la confianza que hay entre ambos en las instituciones que tenemos, en quienes están al frente de las instituciones, y que va a haber una investigación. No es un acuerdo de impunidad, porque Estados Unidos no lo aceptaría y nosotros menos. Eso es en síntesis. Queda claro, pero me interesa escuchar la pregunta que le hace el señor Blancas y que el presidente de la República le contesta. Bien dicho por Marcelo Ebrard, si los Estados Unidos de Norteamérica todavía entendieran que estamos en un sistema corrupto como el de los sexenios pasados, téngalo por seguro que no nos lo entregan ni por un segundo, sabiendo de cómo se llevaban en contubernio la Fiscalía, en aquel tiempo era la Procuraduría General de la República, la PGR, el gobierno corrupto que teníamos, los jueces corruptos. Téngalo por seguro que no nos entregan nada y hacen todo el juicio como lo hicieron con el señor Guzmán Loera por aquellos rumbos. Hoy ven y lo dicen y lo expresan, que es un gobierno que está luchando en contra de la corrupción y que confían en él, de que va a llevar un proceso justo el señor general Cienfuegos. Por eso es que lo entregan y lo regresan, sabiendo que en México el presidente de la República está llevando esa lucha tan grande, a pesar de tanto obstáculo que le están poniendo los conservadores de este país. Vamos a escuchar al presidente qué fue lo que dijo a la pregunta de Daniel Blancas. Un alfil es una pieza clave el ejército en este gobierno. La pregunta sería al presidente de la República: ¿hubo presiones de las Fuerzas Armadas para que se hiciera o para que se regresara al general Cienfuegos a México? Miren, no hay nada oculto. Nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad ante... Bueno, ya escuchó usted al presidente de la República sumamente enojado, que de manera diplomática y política mostraron su inconformidad ante los Estados Unidos de Norteamérica. Esto quiere decir que el presidente estaba sumamente molesto por la manera unilateral de llevar este proceso en contra del general Cienfuegos y no haber sido informado, tal como debe de ser y como nosotros lo pensábamos. Vamos a seguir escuchando al presidente qué fue lo que dijo. De un hecho que se presenta y deciden
juzgar en Estados Unidos sin conocimiento de nuestro gobierno. Esto va más allá de lo legal. No quiere decir que no sea legal. Existe un acuerdo de colaboración suscrito años atrás en esta materia, pero no se hacía valer, y fue en el caso que nos atañe violado, porque nosotros no tuvimos ninguna información. Bueno, bien lo dice el presidente de la República. En años pasados, en sexenios pasados, no se hacía valer ni se luchaba por la dignidad de México. Lo que hicieran los estados de Norteamérica estaba bien y no levantaban la voz, no decían nada. Eran unos bola de agachones en sexenios pasados. Por eso se llevaron los recursos naturales de este país a más no poder, cambiaron reformas, empezaron a entregar recursos económicos a diputados, a senadores, a toda la bola del Poder Judicial, a secretarios de Estado, como lo hemos visto con Emilio Lozoya Austin, con José Antonio Meade Curibreña, con José Antonio Anaya, con el señor Luis Videgaray, con el señor Nuño, recuerda usted muy bien ese secretario de Educación Pública, e infinidad de personajes nefastos de los sexenios pasados. A billetazos los compraban su dignidad y jamás reclamaban nada. El presidente de la República tiene un talante y una moral tan grande en la cual se faja los pantalones y le reclama a los Estados Unidos de Norteamérica, como lo está viendo ahorita, sumamente indignado. No somos iguales, lo ha dicho constantemente y nos lo ha expresado, no somos los mismos. Y es por eso que el presidente se faja muy bien y hace ese reclamo. Y los Estados Unidos, a pesar de ser el país más poderoso del mundo, tiene que recular y tratar de lavar su error. Entrega al general Cienfuegos a México y aquí llevará su proceso conforme bien lo dicen, conforme a las evidencias que muestran los norteamericanos, porque aquí el único proceso y la carpeta de investigación que se les estaba llevando era a través de la unidad de inteligencia financiera con Santiago Nieto, que lo había expresado hace 2 o 3 meses. Pero sigamos escuchando al presidente a ver qué más nos dice al respecto de esta situación. Vamos a ver y ver qué nos expresa. Lo que acaba de decir el secretario de Relaciones es totalmente cierto. Recibe una llamada del embajador informando que habían detenido al general Cienfuegos. Y él me comunica. Aquí hemos hablado del tema. Me preguntaron que si yo tenía conocimiento, hice mención a un comentario de la embajadora de México en Washington, pero totalmente informal, que se sabía de una investigación que se estaba llevando a cabo en Estados Unidos. Me preguntaron que si sabía yo de una investigación presentada en la Fiscalía de México. Dije que no, porque en efecto no existía ninguna investigación. Entonces, hablamos de que no íbamos a responder de inmediato, todo eso lo dijimos aquí, porque estaban de por medio las elecciones y que no queríamos interferir en un asunto que correspondía resolver a los estadounidenses. ¿Qué íbamos a esperar?
Al mismo tiempo, con cuidado, con prudencia, el secretario de Relaciones estableció comunicación con las autoridades en Estados Unidos. Se les expresó nuestra extrañeza. Se hizo de manera diplomática y ellos fueron receptivos, entendieron de que si existe cooperación debe de haber confianza. Así de claro o más claro lo que dice el presidente. Y bien lo dice en otro comunicado que nos dio, donde nos dice que ya no son los sexenios anteriores, donde la DEA tenía la intromisión de hacer lo que quería, como en aquella ocasión de Rápido y Furioso con el señor licenciado Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Recordando muy bien que él decía que no sabía lo que habían hecho los de la DEA aquí en México. Pues el presidente pone claro, no queremos más Rápidos y Furiosos, no queremos más generales Cienfuegos, sin que no haya una cooperación, sin que no haya ahora sí eso que debe haber entre los dos países, la comunicación para llevar a cabo este tipo de estrategias. No somos corruptos, no somos iguales para que no nos informen. Es lo que el presidente demuestra de indignación, de que se reconozca que aquí se está combatiendo a la corrupción. Sigamos, ¿qué más fue lo que nos dijo el presidente? Palabras más adelante, amigo de Conexión. No podemos nosotros permitir sin elementos que se socaven nuestras instituciones fundamentales. Además, México es un país que no se olvide, libre, independiente, soberano. Eso lo han entendido muy bien en Estados Unidos en el trato que llevamos. Como también, sí, la Fiscalía de México, al reponerse el procedimiento, encuentra de que hay culpabilidad, entonces se castiga. Y lo dije también desde el principio, no la conducta de un oficial, de un militar, por importante que sea, debe manchar a toda una institución. No va a haber impunidad, en pocas palabras dice el presidente, por lo importante que sea el cargo, por lo importante que sea en la Secretaría de la Defensa Nacional. No importa el cargo que haya tenido. Si el presidente de la República nos lo ha dicho 1000 veces, si caen en actos de corrupción o actos indebidos, mis hermanos, mi esposa, mis hijos mayores de edad, mis amigos, mi familia, no voy a meter las manos por nadie de ellos. Pues mucho menos meterá la mano, amigo de Conexión, mucho menos meterá las manos por un secretario de Estado que se prestó para actos de corrupción. Lo deja muy bien claro. Y si tiene responsabilidades, fincarle aquí en México al general Cienfuegos, será juzgado. Pero eso depende de la Fiscalía, que es autónoma, no del presidente del Ejecutivo, sino del judicial, que es la Fiscalía General de la República, un ente de ellos. Que quede claro y que quede ahora sí que hay independencia aquí en México. Y los norteamericanos deben de entender que ya no estamos en los tiempos de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto ni de Vicente Fox Quesada, que tenían esa intromisión aquí en México y hacían lo que querían, hacían negocios como lo hicieron con el hijo del Mayo, el cual lo veían consecuentemente, y el día que lo detuvieron ahí en la Ciudad de México, hay que recordar muy bien que estaba con ellos almorzando y saliendo de ahí lo detienen autoridades mexicanas, los cuales lo entregan allá a los Estados Unidos. Hacían lo que querían, ya no son los tiempos de antes, y
presidente de la República lo pone ahora sí en contexto y lo anuncia públicamente tal como debe de ser. Vamos a ver qué más dijo el presidente a la situación esta. Entonces, como es un asunto importante para México, en todo sentido, por eso se intervino. Y sí, lo que se mencionó en ese comunicado, que hubo una intervención diplomática, sí, la hubo. Sí. Tan es así que habló el secretario de Relaciones Exteriores con el fiscal y habló con el embajador de Estados Unidos, se mandó una nota, sí, hubo una intervención para lograr un acuerdo también, ¿sí? Pero no a cambio de impunidad, ni de encubrimiento, ni de subordinación política, ni de nada. Ya veo que el presidente lo dice muy de acuerdo, digo, muy claro, no va a haber impunidad y sobre todo no va a haber sometimiento de las autoridades norteamericanas. Lo dice muy bien claro el presidente. Ya no seremos siervos de los gringos constantemente como lo hacían antes. Hoy México muestra su dignidad a través de la moral de un presidente y de un gobierno. Porque ¿con qué cara podía ir Peña Nieto? ¿Con qué cara podría ir el señor Felipe Calderón? ¿Con qué cara podían ir a defender los intereses de México si eran ultrajados constantemente por actos de corrupción? No hay que olvidar que el problema de Florence Cassens, la francesa, tuvo que venir el presidente de Francia a recoger a la señorita que había sido ultrajada, ahora sí, aquí en México, por un supuesto secuestro donde la señora Wallace tiene mucho que ver. El hecho de que venga un presidente que jamás nos ha vuelto a visitar un presidente de Francia, sino simplemente vino por una indignación muy grande, al saber que teníamos un gobierno tan corrupto, lleno de tantas falsedades, como esos montajes, como es, bien lo dice el presidente, aquí no se le van a fabricar ningún delito al general Cienfuegos, simple y sencillamente va a ser lo que fue y lo que sucedió en aquellos ayeres. No se le va a fabricar nada, como tenían la costumbre de hacerlo, en esas secciones anteriores, donde querían meter a alguien, y sí había muchos delitos que perseguir, pero se los fabricaban para meterlos de una manera fácil y de una manera política, porque terminaban siendo presos políticos al final, a pesar de ser una bola de corruptos. El presidente de la República no quiere cometer ese tipo de errores. Aparte, no está en su script neuronal del presidente. Él nunca va a actuar así, siempre lo va a hacer conforme a derecho. Y no va a haber impunidad para el general Cienfuegos, pero tampoco se le van a fabricar delitos. Las cosas como son, por eso pidieron el expediente a ver qué tenían allá en los Estados Unidos y las investigaciones que se lleva aquí de los 43 de Ayotzinapa, en Tlatlaya, que también tiene mucho que ver, la situación del contubernio que tenían con la gente de allá del estado de Nayarit y otro tipo de situaciones en las cuales puede ser ahora sí llevado a la ergástula federal de aquí de México. Pero que quede claro, la indignación es grande por el presidente porque piensan de repente las autoridades gringas que México sigue siendo el mismo sometido de todo el tiempo. Ya no es lo mismo. Vamos a seguir escuchando qué más fue lo que dijo el presidente. Que nos respeten, no somos nosotros colonia, no somos un protectorado. Somos un país independiente, libre, soberano. Entonces, y sabemos respetar a todos los gobiernos y también establecer relaciones de cooperación para el desarrollo, para la seguridad, a partir de
reglas claras. Y una de esas reglas es la confianza. Y esto es lo que está ahora quedando de manifiesto. Hay confianza. Por eso, si se llevó a cabo un procedimiento y no se cumplió con el informarnos y ahora se repone el procedimiento, pues lo vemos como algo bueno, lo celebramos, no nos quedamos con los brazos cruzados, no nos callamos, o sea, y le agradecemos mucho a la autoridad. Y depende también, eso no hay que olvidarlo, de la juez, porque ella va hoy a analizar la petición y ella es la que va a decidir, porque son también instancias autónomas en Estados Unidos. Entonces, vamos a esperar qué sucede el día de hoy en esa audiencia y vamos a estar informando también en lo que nos corresponde. Quisimos comparecer el día de hoy por las posibles expectativas. Bueno, pues ya escuchó usted al presidente de la República buscando qué iba a emitir la juez. A todos los que se acaban de conectar, la juez ya emitió su comunicado al respecto. Se lo voy a presentar aquí en pantalla en este instante. ¿Qué fue lo que dijo la juez? Si lo iba a liberar o lo iba a dejar en los Estados Unidos, porque la fiscalía le quitó los cargos, pero la juez era quien iba a decidir si se iba a quedar a llevar un proceso en los Estados Unidos de Norteamérica o no. Se lo voy a presentar aquí en pantalla, qué fue lo que dijo la juez al respecto hace unos momentos. Pues el general Salvador Cienfuegos está a un paso de regresar a México. La jueza ordenó retirarle los cargos al general hace unos momentos. Eso significa que solo bastan horas o un día para que el general pise suelo mexicano. Y como bien lo dice Marcelo Ebrard, en el vuelo ya no viene en calidad de detenido, no viene esposado. Cuando aterriza en la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República, comandada por Gers Manero, es quien va a determinar si al pisar suelo y se lo entreguen a las autoridades mexicanas, va a llevar ahora sí su proceso en libertad, por si todavía no tienen si ya se tienen las pruebas necesarias para que lleve un proceso legal dentro de la cárcel. Eso lo va a decir Gers Manero, como es una unidad independiente del poder ejecutivo, que es del presidente de la República y los secretarios de Estado. No pueden ellos saber, porque todas estas investigaciones se llevan con sigilio, en secreto, de una manera, ahora sí, investigaciones. ¿Qué es lo que tenemos que esperar los mexicanos? A que pise suelo de este país y en ese instante sepamos cuál es su situación legal. Bien lo dice el presidente, no va a haber impunidad, no va a haber ahora sí no se va a solapar haya tenido el cargo, porque muchos medios de comunicación como ya están ahorita queriendo calentar el tintero político de la información, donde por ejemplo dice este portal que tenemos aquí en pantalla que se llama LPO, que le encanta crear rispidez al respecto. Dice, Gers se arriesga a un choque con el ejército, los generales cierran filas ante la llegada de Cienfuegos. El presidente de la República ha sido claro, no importa el puesto que haya tenido, si cometió algún delito, tiene que enfrentar a las autoridades correspondientes. Así que estos comunicados que hacen, donde quieren crear esa rispidez entre la gente ahorita de Luis Crescencio Sandoval, que comanda la Sedena, creo que no viene en estos instantes para que crean esa rispidez. Si se cometió lo que se hizo, tienen que pagar por lo que hicieron, bien lo dice el presidente, y se pone ahora sí los pantalones
tal como debe de ser. Respaldo total en alto mando. Piden una reclusión VIP al estilo de las averiguaciones. Esos son los medios de comunicación chayoteros, los cuales empiezan a querer ver lo que no existe. La única verdad, el ente nos acaba de mostrar hace un instante. Indignación del Estado mexicano por tratar este asunto con una medida unilateral, esto es, sin que hayan inmiscuido a las autoridades mexicanas. No es posible que todo lo hayan hecho desde el búnker de allá de Washington en los Estados Unidos y no hayan sido informados las autoridades de la investigación que se le llevaba al general Cienfuegos. Es por eso la indignación del presidente tratándoles de decir o diciéndoles directamente: no somos iguales a los sexenios anteriores. El gobierno de los Estados Unidos recula y dice: cierto, el presidente actual del país vecino está combatiendo a la corrupción. Vamos a confiar en entregarle al general Cienfuegos y que con las evidencias que les mandamos lleve su proceso legal en aquel país. Confiamos en que México ya cambió. La muestra de indignación jamás la mostró el señor Felipe Calderón Hinojosa con Rápido y Furioso y con tantas intromisiones que tuvieron los gringos en este país. Con Enrique Peña Nieto, pues hasta, como dicen por ahí, de una manera grosera. Hasta los pantalones se bajaba este pillo sinvergüenza, con tal de que le dieran las grandes sumas de dinero y que le dieran vara alta para seguir robando a lo más que podían estos sinvergüenza. Llegaban a esa indignación, llegaban a esa atrocidad mental, donde sus neuronas no funcionaban a favor de los mexicanos, sino funcionaban a raíz de sus intereses. Era la prostitución política de este país. Bien lo dijo el presidente cuando detuvieron a Cienfuegos. Era nada más el anuncio de la degradación del servicio público en los sexenios anteriores. ¿Qué más se podía tener si todos los puestos públicos eran para servirse de ellos? Ya lo hemos visto con Rosario Robles, lo hemos visto con José Antonio Meade Curibreña, dice que nos iba a gobernar, ese hombre serio, ecuánime y inteligente, el cual decían que era todo una eminencia de los números, porque había sido secretaria de Hacienda y Crédito Público, estaba en las cuestiones de economía, hasta en Sedesol, pero nada más entró para desviar recursos con la estafa maestra junto con Rosario Robles. Ese hombre que nos iba a gobernar, y el otro, el señor Ricardo Anaya, la eminencia panista, la cual nos han demostrado los últimos días, que también era susceptible a tantos moches, maletas llenas de dinero. Esos eran los que intentaban gobernarnos, el señor del Partido de Acción Nacional, el señor Riquín Canallín y el señor José Antonio Meade Curibreña. El servicio público tan podrido aquí en México, con personajes como Luis Videgaray, como Osorio Chong, que es hoy senador, que le dieron esa inmunidad para que estuviera ahí con cierto fuero, pero no se va a escapar de la justicia. La señora Chayo Robles, que jugó con la gente más desprotegida de este país, que en su cruzada contra el hambre, lo único que hizo es ganar y ganar dinero. Un saludo para Katy G. Y hay muchos disqueproano que están gritando corrupción sin darle una oportunidad a nuestro presidente. Él sí merece confianza, Katy G. Pues ¿cuándo nos ha quedado mal el presidente para dudar de él? ¿Cuándo nos ha quedado mal? Él es honesto y nos está diciendo la realidad, porque bien nos pudo haber dicho: nosotros cooperamos para la detención del señor Cienfuegos de aquel lado. Nosotros dimos todos los argumentos para que se lo llevaran de aquel lado. Y luego en la repatriación, aquí o sea, ¿qué le costaba mentirnos al presidente? ¿Qué le costaba? Nada. Lo podría haber hecho con la mano en la cintura y no hubiera pasado nada. Total, el medio de comunicación es de él. A nadie le paga. La mañanera es de él. Pero de manera honesta dice lo sucedido, a pesar de que haya muchas críticas en contra, así como lo hizo y dijo honestamente lo que sucedió en Tabasco en la inundación, cuando nos habían hablado con esa honestidad, así como se puso de frente y se fajó los pantalones, y lo que sucedió hace un año en Sinaloa, también lo dijo, fue algo que yo fui el que di la orden. ¿Cuándo habíamos visto un presidente que, a pesar de que haya un error o no lo haya, depende del punto de vista de usted,
salga y dé la cara tal como debe de ser. Creo que por dar la cara, creo que no debe de ser juzgado, sino debe de ser respetado, porque aún se comete un error si es de su punto de vista así. Es un hombre que le está dando la cara, que no le está mintiendo, que está siendo honesto con usted. Y eso es de mucha valentía, porque dicen por ahí que a los flojos, ni a los tibios, ni Dios los quiere. Esos tibios que andan ambulando y queriendo quedar bien con unos y con otros, y no queda bien con nadie. De esos eran los políticos que tuvimos todo el tiempo, queriendo quedar bien con todo mundo, diciendo mentiras, arrogantes, corruptos. Y hoy la diferencia es que si se comete algún error se dice, en esto que estamos viendo, no hay ningún error, el error fue de los Estados Unidos de Norteamérica queriéndonos tratar, que quede claro, como si fuéramos gobierno como el de los sexenios pasados, pero recularon. Esto que estamos viendo es un acto, ahora sí, de valentía del presidente con el señor Marcelo Ebrard, al cual manda a los Estados Unidos a mostrar la indignación de México por esos hechos unilaterales. Esto es, que fueron nada más hechos desde un lado y no fueron ahora sí invitados los mexicanos para que llevaran a cabo este proceso en conjunto por el personaje que es. El personaje, el Cienfuegos, no es cualquier persona. Era un secretario de Estado con un nivel muy alto. Las Fuerzas Armadas de cada país, no hay que olvidar, tienen el armamento necesario para dar un golpe de Estado de la noche a la mañana. Sucedió en Bolivia hace un año, que no se le olvide, que las Fuerzas Armadas policíacas y las Fuerzas Armadas de ese país en conjunto hicieron un golpe de Estado en minutos. Es delicado, y si los Estados Unidos de Norteamérica no entiende que debe de tener esa comulgación con un presidente honesto, que hoy enaltece a México en estos instantes una vez más, como lo hizo en la OEA hace unas semanas, donde le dijo al señor Almagro lo corrupto que es, lo intransigente y lo autoritario que es, cuando México se le había enfrentado a un líder de la Organización de los Estados Americanos, OEA, el cual se había convertido en el INE, en el juez, si en algún país había fraude electoral o no. ¿Qué le interesa a la OEA de las cuestiones electorales de un país? Pues fue y se metió allá a Bolivia hace un año a decir que había habido fraude. Y el presidente lo dijo tajantemente a través de las autoridades de Relaciones Exteriores, le dijo todas sus verdades. Y el presidente no ha quedado mal, al contrario, es un hombre respetado en cada uno de los países. Y hoy se le dice, fíjese nada más y nada menos de qué tamaño ven al presidente en otros países. Quizás muchos de los mexicanos no lo valoremos como tal, pero están diciendo en los medios de comunicación, los tres principales mandatarios del mundo lo comparan con Putin, lo comparan con el presidente de China. El tercero dicen que es Andrés Manuel López Obrador en importancia. No han, ahora sí, dado su felicitación al señor Joe Biden por su triunfo. De ese tamaño ven al presidente en el mundo. Los tres mandatarios principales no han hecho esa felicitación a Joe Biden, esperando a que lo haga el Comité Electoral de los Estados Unidos y se pronuncie quién es el ganador, porque todavía hay problemas muy grandes en el estado de Georgia, en el estado de Michigan, y no recuerdo cuál es un tercero que hay muchos problemas. Y mientras no terminen, ahora sí legalmente, por decir quién ganó en esos estados, no se puede dictar a un ganador oficial. Ni las casas de apuesta de Las Vegas y de otros estados, los cuales tenían ahora sí sus apuestas abiertas en esos lugares, han dado los premios, porque no se ha dictado a un ganador ahora sí oficial. Pues menos un mandatario tiene que andar metiendo sus narizotas. De ese tamaño el presidente se lo ha ganado. Por eso muestra su indignación el día de hoy con la situación del señor Cienfuegos. Si bien lo dice, no va a haber impunidad. Si hay delitos que perseguir,
se le van a fincar, pero ese le pertenece a la Fiscalía, no a mí, presidente de la República. Ya no son los tiempos de antes donde el presidente juzgaba. Ahora es una fiscalía porque la PGR de aquel momento era una pelele del gobierno federal. Hacía lo que se le dictaba desde Los Pinos, ni desde Palacio Nacional, era de Los Pinos, hay que ser claros. Hoy en día el presidente dice yo no me meto en eso, al grado de no saber si la FGR tiene los elementos necesarios para meterlo a la cárcel de una vez o va a ser después. Pero de que va a ser juzgado, va a ser juzgado. Pero no sabemos si llegue y lo detengan cuando llegue a México o sea juzgado posteriormente. Eso lo va a determinar la Fiscalía General de la República comandada por Gers Manero. No es el Ejecutivo como le hacían antes, así que amigos cibernautas, no traten de culpar al presidente. El presidente no es juez, el presidente no es Ministerio Público, no es investigador, no es fiscal. El presidente se dedica a otros menesteres muy diferentes. Que estemos confundidos y que creamos que como le hacía Peña Nieto, que como le hizo con doña Elvester Gordillo, como le hizo con Javidú, como le hizo con otros gobernadores, que ellos sí eran los que hacían todo ese enjuague, que nos confundieron durante mucho tiempo, que la PGR nomás estaba de adorno, pues ya las cosas no son así. Hoy es todo conforme a derecho. Cada quien tiene su trabajo, el poder legislativo hace el suyo, el presidente no se mete, el poder ejecutivo ahí sí es menester de él, y el poder judicial, donde también no mete las manos, pero sí critica mucho, lo hemos visto. El INE es otro poder ahí que se ha creado, al que sí lo ha mermado tanto es al cuarto poder de los medios de comunicación. No sé qué opine, diga ahí Joel Salazar, Grupo Santificado 2, Alberto Farías, Gap Gran, que también está Viva ANLO y la 4T, Viva México, Viva Andrés Manuel López Obrador. Joel Salazar dice, y después van a dejar en libertad a Peña Nieto, a Felipe Calderón, hasta Salinas, porque la Fiscalía cometió errores en los expedientes. Eso está por verse, mi Joel. No tratemos de hacer conjeturas si todavía las cosas no suceden. Tampoco no hay que ser tan rudos. Vamos a esperar. No se le olvide que toda investigación lleva un proceso de tiempo. No es de la noche a la mañana. No se nos olvide que estos destruyeron tantas pruebas que es difícil, pero no imposible, que la Unidad de Inteligencia Financiera y que Gers Manero puedan investigarlos, que se les puso difícil la cosa, sí, pero no imposible. Por eso es tardío todo esto, pero téngalo por seguro, que en estos 4 años que restan va a haber muchas sorpresas. Tranquilos, poco a poco se va llegando lejos, va a haber, amiga que nos está viendo aquí, Araceli García, esto ya es bronca del fiscal y de la, y del, se me olvida, del Poder Judicial, equivocado y malinformados a los que quieren que el Ejecutivo decida, AMLO respeta, y eso no entienden, eso es claro. Hay que entender que estamos en un nuevo tipo de gobierno de respeto. Hay que entender que la Fiscalía es independiente y que ya no tiene mano el presidente allá adentro para decir, me detiene a este, me detiene a aquel porque hizo esto. No, el presidente nada más pide a donde sí tiene autoridad. ¿Dónde tiene autoridad? Con Irmeréndira Sandoval, que es la que, de la función pública, la que vigila a los servidores públicos si hacen bien o hacen mal. Un saludo para Egabio, muchas gracias por tu aportación, un abrazote, Egabio. Y el presidente es donde tiene injerencia. Señor Santiago Nieto le ha dicho una infinidad de veces, donde usted vea un acto de corrupción, proceda, no me pida permiso. Eso lo ha dicho Santiago Nieto en infinidad de ocasiones. Y ha sucedido, cuando ya le lleva el informe, le dice, aquí está, este es el investigado y esta es la situación. Proceda, adelante, páseselo a la Fiscalía General de la República para que proceda, porque yo no soy el ejecutor. El ejecutor es la Fiscalía General, y ya que lleven eso allá, el presidente tiene muchas tareas que hacer en México, recomponer este país, y él no puede estar metido en todo, y no debe. Separación de poderes, lo ha dicho en infinidad
de ocasiones. Separación de poderes, cada quien a su cada cual. Así que no nos tratemos de confundir de lo que sucedía. Desgraciadamente traemos un chip programado muy mal. Un chip programado diferente. Queremos ver el show mediático, queremos ver las armas, queremos ver a los detenidos ahí esposados, detrás de tanta droga y gente ahí armada detrás de ellos. El show mediático que nos daban antes. Queremos ver todo eso. Ya no es así. Cuando detuvieron a Chayo Robles, se le detuvo de una manera humana. Sin fotografía, sin video ni nada. Simple y sencillamente se le detuvo tal como debe de ser, sin ningún show. Y cada uno de los detenidos, también el general Cienfuegos en Estados Unidos, fue detenido de la misma manera. Cuando detuvieron a Emilio Lozoya Austin en España, de la misma manera se guardó en sigilio. Cuando llega a México, pues no había de otra porque se tenía que transportar de un lugar a otro y todos debían estar. Pero nunca se presentó como se presentaba la gente, los políticos en anteriores ocasiones, tan sinvergüenzas que son, pero son sus derechos humanos que deben de ser respetados, porque mientras no sean juzgados, son inocentes, presuntamente culpables, no son culpables todavía, hasta que no se les demuestre. Y así es de claro nuestro presidente de la República. Angélica, bendiciones. Nuestro presidente, gracias, Carlos Federico. Dice aquí Salvador Casillas, está muy enojado con el presidente de la República. Salvador Casillas, lo siento, pero los tiempos de ustedes ya pasaron. Hoy nos toca gobernar de una manera honesta. No se moleste tanto, sea crítico, pero no sea grosero. Sea una persona, como le enseñaron ahora sí, la bola de corruptos, los sexenios que usted aplaudía. Julieta Paniagua, yo esperaré a ver qué sucede. Todos nos vamos a esperar. Julieta Paniagua, tenlo por seguro. De López, el fecal, sí va a ir a la cárcel. Salvador, no te preocupes. Van a ir a la cárcel. Sus carpetas de averiguación va y su proceso también es muy importante, que les quiten ese candado en la Constitución, que no nos confundan tampoco, que con una denuncia pueden ser detenidos los expresidentes. No es cierto. Pueden llevar un proceso legal, pueden ser señalados, pueden abrirle una carpeta de averiguación, pero no pueden llevarlos a la cárcel, porque hay ahí en la Constitución una ley, un recoveco donde dice que solo podrán ser juzgados por traición a la patria, y traición a la patria es muy difícil de, ahora sí, de llevarla a cabo. Hay muchas causales, sí, lo más fácil sería quitar ese candado para que no llegara a eso. Por eso gozan de tanta impunidad, dicen y hacen lo que quieren. Por eso el señor fecal, Felipe Calderón, está a través de las redes como un porro político, porque sabe que lo cubre ese recoveco de la ley. Luego nos quieren confundir ahí los medios de comunicación chayoteros diciéndonos, si nada más basta con que tenga voluntad política el presidente. No es nomás voluntad, es cuestión legal. Como el presidente respeta, no puede hacer atrocidades en este país. Si no, ¿con qué cara puede ir a los Estados Unidos de Norteamérica a reclamarles que lo que hicieron con el general Cienfuegos, de la manera que procedieron, estuvo muy mal, sin haber invitado al gobierno de México? ¿Con qué cara pueden ir si voltean y señalan y le dicen, mira cómo procedes allá en tu país de manera intransigente, autoritaria, no te podemos entregar al general Cienfuegos porque eres un personaje que no respeta? ¿Con qué cara podíamos ir a otro país? Con ninguna. Pero como el presidente sí la tiene, va y hace ahora sí sus diligencias necesarias al país vecino y reconocen el trabajo de nuestro presidente de la República. Jaco Pérez Polovsky, unos jueces corruptos, le llegue una orden y ya la desechan. Unos, ojalá y no caiga en manos de esa bola de sinvergüenzas. Salvador Casillos, molesto, ternurita, no, el que dice México es grande y nuestro presidente AMLO también. Marta Zamora y Morolas, borracho, espurio, ¿cuándo será juzgado? Yo creo que ya pasó mucho tiempo, ¿no? No, hay que quitar ese recoveco de la ley. Las investigaciones están hechas, pero si no podemos quitar eso, de llevar a juicio a los expresidentes y quitar ese pedacito de la ley, no se pueden llevar
a juicio los expresidentes. Que quede claro y que no nos quieran confundir la gente de los medios de comunicación chayoteros que dicen que nada más con la voluntad del presidente se puede hacer. No es así. Ya se nos ha dicho una y mil veces, mientras no cambie la Constitución en ese aspecto, no se va a poder. Dice Raúl Vargas, si el Cacas Borolas al bote por ladrón, criminal, cínico, puerco, cárcel, al Cacas Borolas, sí, pues hay que llevarlo a la cárcel. Saludos a todos. Creo que el presidente, solo hay un detalle, que los que están al frente de cada institución, ya no alcancé a verlo. Julieta Salvador es bot, pues ya ahí, por favor, Julieta Paniagua, ahí póngame orden con esa gente. Carlos Federico, eres muy inocente. Será inocente, no sé si quiso decir otra palabra. Y Gers, ¿hasta cuándo se presentará a trabajar? Pues ya anda ahí haciéndolo lo suyo. Los de 100 balas, es como si México juzgáramos a un gringo por delitos cometidos en USA y que no les hubiéramos avisado. Lo dice Marcelo Ebrard en un ejemplo. Vino el director de la DEA a México hace unos días. Si lo hubiéramos detenido sin haberle avisado a los Estados Unidos de Norteamérica, se nos echan encima. Si nosotros tuviéramos una causal por qué detenerlos y no informarles a tiempo de que había una averiguación abierta en contra de él, se nos echan encima. Dice, esa es la indignación que tenemos los mexicanos en contra de las formas que se llevaron con Cienfuegos. De ese tamaño, dice él. Mi fe, de todos estos inadaptados sociales desde que llegó Obrador a la presidencia, ya están presos en sus malas acciones, viven en la zozobra. Tienes toda la razón, Celso Manuel. Usted no sabe, porque no lo ha vivido, y si lo ha vivido, pues cuéntenoslo. Vivir en la zozobra, como dice aquí el compañero Celso Manuel, es la peor cárcel que podemos tener. Vivir en la incertidumbre de que te toquen la puerta todos los días pensando que te van a detener. No duermes, no vives en paz. Es un homicidio psicológico y físico y espiritual constante todos los días por los actos que hiciste y por los que sigues haciendo en ese instante, esperando la hora de que te toquen la puerta y de llevarte a encerrar a la cárcel. ¿Usted cree que Enrique Peña Nieto, usted cree que Felipe Calderón, usted cree que Romero de Champs, usted cree que Luis Videgaray y otros más que podemos seguir nombrando, usted cree que viven a gusto? ¿Usted cree que cada vez que tocan su puerta, usted cree que cada vez que van en la calle y lo va siguiendo alguien o va un auto detrás de ellos, usted cree que no sienten delirios de persecución? No es vida. A pesar de la autenticidad en la que viven, podrán tener yates, podrán tener departamentos, pero dicen bien los tigres del norte, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Y la peor prisión es la de aquí. No hay que olvidar que esa prisión tan grande, la cual llevó a que se cometiera ahora sí un suicidio allá en Perú, con el expresidente Alan García el año pasado, no se le olvide que fue por eso, porque iba a ser juzgado, porque era perseguido, porque sabía lo que había hecho, y decidió quitarse la vida el señor Alan García. Me lo han dicho los peruanos, youtubers, que ellos creen que alguno de esos que les nombré ahorita políticos perseguidos de aquí de México, perseguidos por sus actos, no políticamente, por sus actos, ellos presumen que también uno de ellos vaya a caer por su propio pie, como lo hizo Alan García en aquel país, que ya no aguantó más la persecución emocional que traía dentro de sí. No hay peor cárcel que eso, porque la mejor cárcel es cuando ya estás detenido, ya sabes que estás ahí, ya sabes por qué estás ahí, ahora sí a dormir eternamente ahí dentro de la cárcel, a leer y a hacer lo que tengas que hacer. Pero cuando está la zozobra y la incertidumbre, es algo peor, es algo en lo cual no se lo deseo a nadie. Eso es lo peor que puede suceder. Faltan muchos, Charlie, faltan muchos likes. Dele like y suscríbase también al canal si no lo ha hecho. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Dice por ahí, es lo que el presidente siempre proclama y nos da diariamente. Es una burla total, cual. Todos los que cometieron delitos les llegará su condena, ya sea tarde o temprano. Paciencia, mi gente. AMLO es el único que
que ha hablado, creo, con verdad y en su cara de los que lo atacan. Es una persona honesta y que dice las cosas como son. Y si su honestidad le duele mucho de ustedes, ni modo. Hay que ser honestos en esta vida y decir las cosas como son. Ya depende de usted si es error o es virtud, pero es un presidente honesto que merece respeto porque nos habla con la verdad. Vuelvo a repetir, si es error o es virtud, depende del cristal con los ojos con que usted lo vea. Pero es un presidente que nos habla, vuelvo a repetir, con honestidad y verdad. Así vivimos en la zozobra los que luchábamos contra los gobiernos corruptos y nuestras familias. También, sin embargo, nuestro delito era únicamente protestar contra la desigualdad y corrupción. María Delfina Salazar. ¿Y usted cree que cuando Carlos Federico tenía su canal aquí, antes de que ganara Andrés Manuel López Obrador, usted cree que no me daba miedo salir a la calle por estar protestando a través de este medio? ¿Usted cree que no me daba temor? Más que temor, miedo. No podía decir mi nombre completo, no podía decir de qué, me preguntaban a través de los chats que de dónde era, no lo decía, porque todavía nuestros gobiernos estatales se dedican a amedrentarnos a través de las fuerzas armadas desuniformadas de nuestros estados. Era tanto el miedo que mejor teníamos seudónimos o un nombre usábamos nada más, pero no podíamos decir ni de qué región éramos, ni la región, menos la ciudad o el pueblo de donde éramos. No podíamos decir nada, era un miedo total. Y quiero decirles, desde que ganó el presidente de la República, tenemos esa seguridad tan grande que hoy le puedo decir de dónde soy, cuál es mi nombre, dónde vivo, porque nos sentimos protegidos por una autoridad moral muy grande que se llama Andrés Manuel López Obrador, y que cada vez me ven en la calle gente opositora, conservadora, quiero decirle que me ven con respeto, porque me dirijo de esa manera, siendo honesto como él, diciendo las cosas como son. Hoy ya no tengo miedo, y gracias a un presidente de la moral que tenemos aquí en pantalla. Hay que valorar los que vivimos esas persecuciones, esas amenazas constantemente, lo podemos entender. Quien no lo vivió, se lo tenemos que expresar para que lo entienda. El hecho de que estemos gozando ahorita de ciertas libertades y de cierta seguridad, es gracias al presidente de la República, a sus políticas, a su voluntad, porque antes vivíamos con mucho miedo. No se le olvide que el último año de Peña Nieto murieron más de 100 periodistas, más de 100, que en las elecciones murieron muchos, fueron decenas, políticos que estaban como en el norte de Coahuila, que a uno lo asesinaron en pleno acto político. Recuerda usted muy bien que llegan y lo asesinan detrás de él junto a su familia, después de tener un acto político. O sea, vivíamos en una descomposición social muy grande. Componerla no es de la noche a la mañana, es poco a poquito. Por eso hoy se enfrenta el presidente y nos dice la verdad. Si no nos agrada, pues entendamos que así es la política, no todo es agradable en esta vida. Y veremos a ver qué sucede. Si los delitos de Cienfuegos ocurrieron en México, es normal que nos lo regresen. Sí, pero los Estados Unidos dicen que el trasiego de estupefacientes a aquel país pues también era una intransigencia para ellos y por eso lo habían detenido. Los Estados Unidos también saldrían embarrados y eso no les convenía. Saludos desde Los Ángeles, California. Un saludos hasta Los Ángeles de Laura Dimogianis, un saludo. Silva Flores, no, pues wow, ya estuvo que no se hará justicia de Ger Florero. No, tampoco es para tanto, que no se haga justicia, las cosas como son. Sí recuerdo, Charlie, que tu canal de Albino no decían dónde vivían, así en mi Abseriano. Abseriano está desde que comenzamos Abseriano es uno de los seguidores, nos daba miedo. Más Albino Córdoba, que es un periodista desde niño, y me platicaba las formas en las cuales podíamos ser ultrajados. Me decía qué podía hacer y qué no. Yo aprendí mucho del señorón Albino Córdoba. Él me guió muy bien y decíamos, guarde silencio, no diga nada, no diga esto, no diga lo otro, porque hay gente, bueno, amenazados estábamos, pero nunca lo dijimos,
nunca lo dijimos. Albino tuvo que mudarse de un lugar a otro para poder seguir emitiendo este tipo de opiniones, porque amenazado lo tenían, y por consecuente a mí también. Pero las cosas cambiaron de la noche a la mañana. Hoy reímos, hoy gozamos, hoy sabemos que estamos protegidos y sabemos que nos ven con cierto enojo, pero hasta ahí llega todo. Pues amigo de Conexión, Cienfuegos puede revelar secretos militares de México y Estados Unidos, y ese es el temor de la DEA que tienen en este momento al ser liberado por la jueza, que Cienfuegos hable y diga todos los contubernios que tiene aquí la DEA en México y sean desenmascarados una vez más. Que ya sabemos, ya lo sabemos. Pues amigo de Conexión, es hora de irnos. Yo les agradezco mucho que en este mediodía hayamos tenido esta comunicación que es inusual. Siempre la tengo en las tardes con Víctor Corral de Expresión Política. En un rato más nos vemos en vivo y nos vemos en la próxima conexión. Gracias Julieta Paniagua por estar aquí. Ánimo Mexicanos, Maglorio Castillejos. Doctor Julián, aquí está mi Julián Sagredo, se fue el primer like de todo el YouTube, dice Julián Sagredo, que también es un hombre que tiene un canal, Julián Sagredo, con buen análisis, doctor de ahí de una universidad de ahí de México, de la UAM creo. El doctor Julián Sagredo también desde que inició este canal, la primera vez que visitamos a la Ciudad de México, Albino y su servidor, fue quien nos recibió ahí en el aeropuerto, junto con Valeria Val, dos personajes que nos ilustraron, nos guiaron mucho en la Ciudad de México, nos llevaron, nos trajeron, siempre al pie del cañón apoyándonos hasta el día de hoy. Yo quiero agradecer mucho a toda la gente que está casada con esta cuarta transformación desde los puntos de vista que tengan cada uno muy respetables, pero el doctor aquí, Julián Sagredo, ha sido uno de los personajes que siempre está al pie del cañón. No se raja y deja de hacer muchas cosas en su hogar por tal de estar apoyando a cada uno de nosotros y dándoles ahora sí las guías necesarias que muchas veces se requieren en esa gran capital de la República. Un saludote a todos. No, Charlie, yo estudié en Ed Zurich, número 1 del mundo, dice Julián Sagredo. Eso es todo. Se fue hasta la Suiza por aquel rumbo, pero es profesor de ahí en una universidad, ahí en la UAM, creo, en la Universidad Autónoma de México. Jorge, da coraje, pero por eso voy. Pati Pérez, saludos, dice por ahí Fernando Cadena, qué poca madre de la política, mexicanos pagamos a estos corruptos, sigamos pagando impuestos. Martín de la Rosa, vete a España, con él dice Capricornio MX, gracias por mantenernos bien informados, Carlos, y don Albino también, un saludote para don Albino, al rato le hablamos por teléfono, y suscríbase al